Buenas tardes. Señor Teniente de Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, Francisco Romero, distinguida Mar Suárez, miembro del equipo de gobierno, Junta de Gobierno de nuestra querida hermandad, Reverendo Padre Don David Gutiérrez Domínguez, hermanos de la corporación, señoras y señores. En unos días, la hermandad, dentro de los actos conmemorativos del 250 aniversario fundacional, emprenderá viaje en peregrinación hacia la ciudad santa de Roma, con una agenda cargada de actos y visitas de corte religioso y cultural. Principalmente interesa destacar la audiencia con el Santo Padre el miércoles día 11 y la misa que en honor de nuestros titulares celebraremos en el Vaticano, concretamente en la capilla de San Juan Pablo II el sábado día 14. Cuando la comisión preparatoria del viaje valoró todas las opciones, no pudimos descartar por su interés arquitectónico, histórico y religioso la visita a las denominadas 4 basílicas mayores de Roma. Y como no hay mejor encuentro que la preparación al mismo, se nos ocurrió que alguien debía explicarnos lo que días más tarde tendríamos la dicha de ver y admirar. Y sin dudarlo, consideramos que la persona adecuada para tal fin no podía ser otra que quien hoy nos acompaña, el Reverendo Padre David Gutiérrez Domínguez. El Padre David fue ordenado sacerdote en la Catedral de Cádiz el 13 de septiembre de 2003. Es licenciado en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de Granada y máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca. Es caballero de la Orden San Clemente y San Fernando de la ciudad de Sevilla, en cuya catedral fue investido el 4 de junio de 2011. Natural de Chiclana de la Frontera, actualmente es párroco de la de Nuestra Señora de la Oliva de San Fernando y ha estado destinado en diversas parroquias de la provincia de Cádiz y Ceuta. Entre sus méritos, es profesor en la Escuela Diocesana de Teología de Ceuta, canónigo sochantre de la Catedral de Ceuta y canónigo secretario de la Catedral de Cádiz, delegado episcopal para el patrimonio cultural de la Iglesia de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, ha sido presidente de la Comisión del Centenario del Patronazgo Canónico de la Virgen de los Remedios de Chiclana, ha dado muchas conferencias sobre patrimonio y arte sacro y de hecho también está al frente de los cursos de arte sacro organizados por el Obispado de Cádiz. Actualmente es presidente de la Comisión de los 750 años de la Diócesis de Cádiz y comisario de la magna exposición conmemorativa de dicha efeméride, que se celebrará Dios mediante la Catedral de Cádiz el próximo año 2018. No olvidemos que David, además, es un cura cofrade, de esos que disfrutan del arte, de la historia y de las cosas bien hechas en el seno de las hermandades y cofradías. Pertenece a la nómina de hermanos de Humildad y Paciencia de Chiclana de la Frontera, Veracruz de Cádiz y Silencio de Sevilla. No sé si me pierdo en alguna más. ¿Hay alguna más que te haya dado de alto? Hermano honorario de la Hermandad de las Penas de Ceuta, ha sido director espiritual de la Hermandad de la Pollinica y Rocío de Ceuta y de la Reconciliación y Paz y Nazareno de Sidón. Su magnífica exposición oral ha permitido disfrutar a los cofrades de sus pregones de las Semanas Santas de Ceuta, Chiclana, San Roque, Medina Sidonia, así como el pregón de las glorias de nuestra ciudad. Pero sobre todo el Padre David es una buena persona y afable en el trato, y también ilustrado, con todo lo cual se granjea fácilmente el cariño y también la atención de todo al que a él se acerca. A buen seguro, la conferencia que hoy va a dar será del agrado de todos ustedes y les sabrá poco, gracias a la enorme capacidad expositiva que tiene nuestro conferenciante. Tiene usted la palabra, querido padre. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Y bueno, bienvenidos a todos, a todos los presentes, a Fran, a todos los miembros de la Hermandad del Nazareno, de distintas hermandades de aquí de San Fernando, y a todos los que vais a ir de peregrinos a Roma, que realmente sois unos privilegiados. Porque realmente, y mira que uno ha ido ya muchas veces a Roma, pues nunca se cansa. Porque realmente es, bueno, como lleva el título, es la ciudad eterna, y siempre que uno va a Roma, siempre descubre cosas nuevas, siempre. No pensar que la semana que vais a estar, lo vais a ver todo, porque eso es imposible. Roma hay que ir muchísimas veces, pues para descubrir todos sus secretos. Yo lo que voy a hacer esta tarde es una exposición un poquito sobre los 4 grandes monumentos que hay en Roma. En Roma hay muchísimos, pero me voy a centrar en lo que son las basílicas mayores de Roma. Y lo voy a hacer, en vez de ir pasando
vamos a ver primero la Basílica de San Pedro, después vamos a ver la Basílica de San Juan de Letrán, después lo que lo vamos a hacer es recorriendo la historia. Con eso nos va a ayudar también a ir descubriendo las riquezas artísticas de las basílicas y a la vez ir conociendo o recordando la historia de Roma. Bueno, vosotros que sois peregrinos en Roma, hay que decir que Roma comienza el fenómeno de la peregrinación pues prácticamente desde la Edad Media. En la época antigua los centros de peregrinación eran en Jerusalén, pero después en la época medieval pues aparece Santiago de Compostela y Roma. Los peregrinos que iban a Roma en carácter de peregrinación, que es cumpliendo un voto o intentando a través de eso convertirse más a la fe de Jesucristo, distintas motivaciones religiosas para hacer la peregrinación, como digo, estos que iban a Roma se les llamaban romeros. De Roma, los que van a Roma son los romeros. Y entonces, bueno, pues todos los que vais ahí, pues sois ya bautizados como romeros. Y en la época de la Edad Media, pues lógicamente iban con unos atuendos especiales como el que estáis viendo ahí en la diapositiva. Bien. Bueno, vamos a comenzar, como digo, siguiendo el hilo de la historia y vamos a ver la época paleocristiana. La época paleocristiana de Roma va desde el año 42, que es cuando se tiene documentado que llega San Pedro a la ciudad de Roma, hasta el año 476, que es la caída del Imperio Romano. Entonces, en esta época de la Roma paleocristiana, hay que decir, estamos hablando del siglo I al siglo IV, vamos a ver cómo eran en esta época los lugares de culto, cómo ha ido desarrollando, porque si estamos hablando de 4 basílicas, estamos hablando de lugares de culto. ¿Cómo eran estos lugares? Bueno, hay que empezar diciendo que al principio los cristianos no tenían iglesia, no tenían edificios como hoy lo entendemos. Nada más tenemos que ver ahí una serie, por ejemplo, el de San Esteban, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: Dios no habita en templos fabricados por hombres. Por lo tanto, al principio en la iglesia no existían los templos como hoy lo entendemos, sino que se reunían en las casas particulares. Un cristiano que era a lo mejor un poquito más pudiente, tenía una casa importante, pues a lo mejor un salón de aquella casa, pues lo destinaba para que los cristianos celebraran el culto. Y esas casas, esas primeras iglesias cristianas, se le llaman las domus ecclesiae, las casas de la iglesia. Aquí os he puesto en esta diapositiva la más antigua que se conoce, que es la de Dura Europos, en Siria. Pero en Roma lo que hoy son muchas de las basílicas y de las iglesias que vais a ver, en su origen era una domus ecclesiae. La arquitectura cristiana nace realmente a partir del siglo IV con 2 acontecimientos: el edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, que hizo que se acabara con las persecuciones del Imperio Romano y ya los cristianos gozaran de libertad, incluso que fuera la religión oficial del imperio. ¿Esto qué significa? Que al hacerse la religión cristiana oficial del imperio, pues aumentaron las conversiones. Anteriormente, que eran perseguidos los cristianos, pues cristiano, el que se hacía cristiano se jugaba el cuello. Y entonces no había tantas conversiones. Cuando ya se convierte el cristianismo con Constantino, que estáis viendo ahí, se convierte en la religión oficial, pues aparece pues las grandes multitudes de conversiones. Ante este fenómeno, que crece el número de los cristianos, pues la iglesia ya no sirve las domus ecclesiae, ya no sirven los salones de la casa de los cristianos, ya había que construir unos templos más grandes. Y entonces, cuando empezaron a construir estos templos, ellos se fijaron en un edificio que ya existía en la arquitectura romana, que es la basílica. Hoy en día, cuando nosotros escuchamos la palabra basílica, se nos viene a la memoria una iglesia, ¿no? Bueno, el término basílica es pagano, es de la arquitectura romana pagana. Y era un edificio grande que servía como lugar comercial, como lonja, como sitio donde se impartía también justicia. Y entonces era un edificio grande. Como era el edificio grande que existía en la arquitectura romana, es la que adoptaron los cristianos para hacer sus templos, sus iglesias. No el templo romano,
sino la basílica. Fijaros el templo que está arriba, que es un templo romano. El templo romano era pequeñito, era como una especie de relicario que contenía la imagen del dios. Eso no servía, porque era un edificio pequeño. Por lo tanto, no adoptaron la arquitectura del templo pagano, sino cogieron la basílica, como la que estáis viendo ahí, la basílica de Magencio, en el foro, en los foros imperiales, que supongo que también visitaréis, porque es muy interesante. Bueno, pues la arquitectura de la basílica, como estáis viendo ahí, era un templo grande de 3 o 5 naves divididos en columnas, cuya nave central es mucho más alta para situar ventanas que den luz al interior, y siempre estaba presidido por un pórtico, por una especie de patio porticado en la entrada. Bueno, pues una vez que tenemos esto, en el año 314 se construye la Basílica de San Juan de Letrán. El origen tiene un origen legendario, que Constantino, al curar de la lepra, fue bautizado por el Papa San Silvestre, y él, por ese acontecimiento, decidió levantar la Basílica de San Juan de Letrán. Es la catedral de Roma, es la primera basílica del mundo, San Juan de Letrán, en el año 314. Era una basílica que tenía un esquema como el que estáis viendo ahí, como el que he dicho antes, de lo que eran las basílicas primitivas. Y ojo, fijaros, esto mucha gente no lo sabe. En Letrán, en San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, es donde estuvo viviendo el Papa más de 1000 años. Hoy nosotros la figura del Papa lo relacionamos con el Vaticano. En el Vaticano no vivió el Papa en sus comienzos, sino vivió en esta basílica de San Juan de Letrán, que mandó construir Constantino. Ahí estáis viendo la sede papal antigua, donde se sentaban los primeros papas. Y era en esta basílica. Luego, no hay que olvidar que dentro de ese, muy cerquita, al lado, ya lo veréis, de San Juan de Letrán está el baptisterio. El baptisterio es este edificio que era para bautizar pues a los nuevos cristianos, y era un edificio muy importante porque, como habían aumentado las conversiones, los bautismos se multiplicaron. Como estáis viendo ahí, este baptisterio es una joya por dentro, por fuera parece así muy austero, pero por dentro es una maravilla. Bueno, esta es la Basílica de San Juan de Letrán, que mandó construir Constantino. Otra que mandó construir Constantino es San Pedro del Vaticano, en el lugar donde San Pedro fue martirizado y sepultado. Cuando vosotros vayáis a Roma, vais a ver que el Vaticano hay que pasar el Ponte Sant'Angelo, hay que cruzar el Tíber, de lo que es la ciudad de Roma, para llegar hasta el Vaticano. Por lo tanto, esto nos está dando la idea de que el Vaticano en sus orígenes era un lugar apartado de la ciudad de Roma, no estaba en el centro. Entonces era el lugar donde se producían las ejecuciones, donde se enterraban a los malhechores, en las necrópolis que había por allí. Los cementerios los romanos siempre lo tenían fuera de las murallas de la ciudad. Entonces en esa colina vaticana, en el lugar donde murió y está enterrado San Pedro, pues mandó Constantino levantar en el 324 la Basílica de San Pedro, una basílica que tiene prácticamente las mismas características que San Juan de Letrán. Y si nosotros queremos ver, porque ya veréis que esta basílica no ha llegado a nosotros, se destruyó, ahora ya veremos por qué se destruyó, en quién fue el que lo hizo. Pero si nosotros queremos hacernos una idea de cómo era la Basílica de San Pedro antes de la actual, nada más tenemos que ir a las estancias vaticanas, los cuadros que pintó la escuela de Rafael, y ahí estáis viendo la donación de Roma, en el que se ve el interior de cómo era la Basílica Vaticana antigua. Y estáis viendo en el fondo, veis como una especie de alero, ¿veis? Con 4 columnas. Esas 4 columnas que puso ahí Constantino provenían, decía la tradición, que provenían del templo de Salomón, que construyó en Jerusalén. Y lo mandó traer desde Jerusalén el emperador y lo situó para que adornara el presbiterio de la Basílica de San Pedro. Luego otra basílica que mandó también construir Constantino, un poco en el mismo año que San Pedro, pero posterior a San Juan de Letrán, es San Pablo Extramuro, en el sitio donde fue ejecutado y enterrado San Pablo.
La Basílica de San Pablo, la misma palabra lo dice, extramuros, está fuera de los muros, de las murallas de la ciudad de Roma. Está muy lejos, en el camino que va, en la vía ostiense, en el camino que va hacia el mar, hacia el puerto de Ostia. Y bueno, allí es donde mandó construir esta basílica en Constantino, en honor a San Pablo. Luego, posteriormente, el emperador Teodosio lo agrandó porque en principio a San Pablo no le construyeron una basílica muy grande, y el emperador Teodosio posteriormente la manda agrandar el edificio. De aquella época nos ha quedado el mosaico de Gala Placidia. Gala Placidia era una princesa, hija del emperador Teodosio, y ella fue la que regaló este mosaico que adorna el arco toral de San Pablo Extramuros. Lo vais a ver cuando vayáis allí, y es un mosaico, es una catequesis sobre el libro del Apocalipsis. Estáis viendo ahí en el centro al Pantocrator, que es el busto de Jesucristo, y a ambos lados están los 24 ancianos del Apocalipsis tirando las coronas, como nos cuenta este libro bíblico. Y en la parte superior están los 4 seres vivientes que acompañaban al trono de Dios. Como veis, una auténtica catequesis plástica de lo que nos habla el libro del Apocalipsis. Como digo, esto fue regalo, este mosaico es regalo de Gala Placidia, y así es como se conoce actualmente. Y ya la última, hemos dicho que son 4 basílicas, la última es Santa María la Mayor. Santa María la Mayor se va a construir posteriormente, ya en el siglo IV, como estáis viendo ahí, en el 356, con motivo de una leyenda que ocurrió. El patricio Juan, que era un noble importante de Roma, era un matrimonio muy rico y no tenían herederos. Ellos, a pesar de que hacían muchas obras de caridad, tenían el problema que a quién le iban a dejar su inmensa fortuna. Bueno, pues tuvo el patricio Juan un sueño, como estáis viendo ahí en el cuadro de Murillo, del Museo del Prado. Tuvo un sueño en el que se le apareció la Virgen y le dijo, dice, mira, pues ese dinero es para que me construyas una basílica aquí en Roma, en mi honor, en honor de la Virgen. Y mira, va a ser en aquella colina, sabéis que Roma tiene 7 colinas, en aquella colina donde al día siguiente haya nieve. Claro, esto sería una cosa a lo mejor normal si no supiéramos que esta visión ocurrió en la noche del 4 al 5 de agosto. Yo no sé si ustedes habéis tenido la oportunidad de haber estado en Roma en agosto. Eso es insoportable, eso no se puede. El Papa se va a Castel Gandolfo, que está muy fresquito allí al lado del lago Albano. No se puede vivir en Roma, del calor. Bueno, pues fijaros, en medio de agosto, encontrar, que fue en la cima del Esquilino, encontrar nieve, fue el milagro que hizo la Virgen para la construcción de esta basílica. Y desde entonces se conoce como la Basílica de Santa María la Mayor o Nuestra Señora de las Nieves, por aquel milagro. Pero esa primera capilla, después posteriormente, en el año 431, a raíz del concilio de Éfeso, que nombró a la Virgen María el dogma de María como Madre de Dios, pues se agrandó mucho más con el Papa Sixto III. Y se agrandó, y es la que hoy conocemos actualmente, con muchas modificaciones, pero es la planta que hoy conocemos, en esta basílica, a raíz del concilio de Éfeso. ¿Qué vemos nosotros hoy actualmente en la Basílica de Santa María la Mayor, que dio el Papa Sixto III y los cristianos del siglo V? ¿Dónde vemos nosotros las huellas primitivas de esta Basílica de Santa María la Mayor? Bueno, pues lo vamos a ver en los paneles pequeños que estáis viendo ahí en las naves laterales. Son mosaicos romanos, no son mosaicos bizantinos ni medievales, ¿eh? Son auténticos mosaicos romanos como lo podemos ver en los foros imperiales. Y aquí se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor. Y sobre todo, esto es que corta la respiración. El arco toral, llamado el arco de Éfeso, auténticos mosaicos romanos, con una disposición en escenas, en secuencias, en que recuerda
a la decoración que tiene la columna trajana. Y realmente, bueno, es impresionante, es una auténtica catequesis, lo siento, pero no os lo puedo contar, porque queda todavía mucho por decir, pero es una catequesis mariana impresionante. Ahí está toda la vida de la Virgen María, expresado en arte, expresado de una forma simbólica, a través de la iconografía. Bueno, bien, ya tenemos aquí, ya están fundadas las 4 basílicas. Las 4 basílicas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues llegamos ya a este último fin de la época paleocristiana, en el que va a caer el Imperio Romano. Va a haber una serie de invasiones, sobre todo estáis viendo ahí el de San León Magno y Atila. Ahí San León Magno, que se encontró con Atila cerca de Mantua, sabéis que el caballo de Atila, dicen que por donde pisaba no crecía la hierba, iba en dirección a conquistar Roma. Cuando se enteró, el Papa San León Magno salió en busca de Atila y tuvo ese encuentro en Mantua, que lo estáis viendo ahí pintado magníficamente por Rafael, y salvó la ciudad de Roma. No se sabe qué conversación tuvieron, que Atila se retiró y no conquistó Roma. Pero lo que se logró con Atila no se pudo conseguir con los vándalos de Alarico. Los vándalos sí conquistaron Roma, hicieron unos destrozos enormes. Hoy todavía se puede ver en algunas de las basílicas que vais a visitar algunos restos de este destrozo que hicieron los vándalos, y eso pues llevó consigo a que en el año 476 cayó el Imperio Romano. Esta es la primera parte, como habéis visto, de esta historia de Roma y cómo se sitúa, ¿verdad?, estas 4 basílicas. Son las basílicas que mandó 3 construir Constantino y la 4ª de Santa María por el dogma de Éfeso. Entramos ahora en lo que es la Roma medieval. Bueno, la Roma medieval hay que decir que es una época oscura. Es lo que han llamado siempre los historiadores los siglos del hierro, en el que el papado, bueno, pues ahí estuvo un poquito, pero bueno, a pesar de tener sus luces y sus sombras, porque también tuvo épocas de luces, sobre todo en la época de Carlomagno, pero a pesar de esa decadencia, si lo comparamos con el Imperio Romano, podemos ver que hay cosas muy interesantes de la época medieval en estas 4 basílicas. Mira, en Santa María la Mayor vais a ver que es de época medieval este icono de la Salus Populi Romani, es la patrona de Roma. Se conserva allí en la capilla, en la basílica, y tiene una devoción enorme. Y fijaros, el Papa Francisco, cuando fue, lo estáis viendo ahí en la fotografía, el Papa Francisco, cuando fue nombrado sumo pontífice, pues una de las primeras cosas que hizo fue ir a Santa María la Mayor y entregar ese ramo de flores a la Virgen, a la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, que como veis es un icono bizantino. Es un icono que tiene la iconografía de la Virgen denominada odegetría, que esta palabra odegetría significa la que señala el camino. La Virgen va llevando a Jesucristo y es la que nos dice dónde está el camino. En Jesucristo también se define así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como veis, bueno, pues esta imagen preciosa, es un icono bizantino auténtico del siglo VI. Bueno, y está en una capilla que ya la veréis. Bueno. Luego también ya en la época, ya saltamos un poquito más adelante, ya en la Baja Edad Media, en la época del románico. El románico en Roma, vamos a ver restos del arte románico. Tuvo mucha importancia una familia romana que vivió en el siglo XII, que eran los Cosmati. Los Cosmati se dedicaban a decorar las viviendas y todo eso, los suelos, los pavimentos, los zócalos, pues con teselas de mármoles de colores y haciendo unos dibujos geométricos impresionantes. O sea, aquí estáis viendo todo el suelo de Santa María la Mayor, de la Basílica de Santa María la Mayor, es auténtico de la familia Cosmati del siglo XII. Y estáis viendo ahí un detalle, fijaros cómo hace esos juegos geométricos, con esos de colores, haciendo formas. Pero el suelo es una maravilla, ¿no? Y sobre todo la antigüedad que tiene, que vaya a pisar suelo del siglo XII.
Luego también otra familia importante en el románico en Roma es la familia de los Basayetos. Ellos eran arquitectos, algunas, sobre todo en San Juan de Letrán, el claustro de San Juan de Letrán es de época medieval y es de la familia de los Basayetos. Fijaros qué originalidad tenían, cómo ellos saben unir lo que es propio del arte románico, como son los arcos de medio punto que estáis viendo en el claustro de San Juan de Letrán, pero a la vez son muy ingeniosos, porque fijaros qué atrevimiento las columnas entorchadas que estáis viendo ahí. Es un alarde de novedad y de... Bueno, aquí he querido traer esto por casualidad, por curiosidad. Este candelabro, que es de los Basayetos también, este candelabro se encuentra en la Basílica, lo vais a ver, en la Basílica de San Pablo Extramuro. Es del siglo XIII, románico, con un montón de decoración, con motivos naturales, vegetales, animales, con escenas de la pasión, de la resurrección de Cristo, pero sobre todo lo más impresionante es que este candelabro, para sujetar el cirio pascual, mide 6 metros de altura. He puesto ahí la foto que veis a los sacerdotes ahí sentados, fijaros la altura que tiene el candelabro. Yo cuando estuve allí en Roma, digo, bueno, cuando sea la vigilia pascual, para encender el cirio pascual, tendrán que utilizar unos andamios, yo qué sé, porque vamos, para llegar tan alto. Pero bueno, como veis, es un candelabro románico Luego, bueno, en el siglo XIII, bueno, ya pasamos del románico al gótico. Y entonces, en gótico, bueno, hay que decir que Roma, al tener una tradición clásica tan fuerte, el arte gótico le costó un poquito de trabajo entrar. En Roma hay poco gótico. Sabéis que el gótico nace en Francia, y para ver arte gótico de envergadura hay que irse a Francia. En cambio, Roma, a pesar de ser una capital tan artística y una capital con tanto patrimonio, hay que reconocer que el gótico está poco representado. Pero es por esto, porque el arte clásico pesaba mucho, la tradición del arte clásico pesaba mucho en Roma. De lo poquito que podemos ver de gótico en Roma está la capilla de San Lorenzo en el complejo de San Juan de Letrán. Era la capilla privada de los papas. Acordaros de lo que os dije, los papas se fueron a vivir a San Juan de Letrán. En esta época del medievo, el papa está en San Juan de Letrán y esta es su capilla privada. Estáis viendo ahí como en esta capilla privada hay una serie de pinturas de Cimabue, de Cavallini, con esos arcos trilobulados propios del gótico, como estáis viendo ahí, esa arquería. Tiene una decoración muy bonita, tanto es así que en Roma le llaman la Sistina medieval. En la capilla de San Lorenzo, en San Juan de Letrán, es la Sistina del medievo. Y hay una imagen allí muy curiosa de Cristo que se llama el Cristo aquierotipa, que significa no hecho por manos humanas. Bueno, eso es lo que dice la tradición y la leyenda, pero se sabe que es un icono del siglo VIII. Pero tiene una devoción tan grande, y era el Cristo que tenían los papas en su capilla privada durante la Edad Media, que goza de una enorme veneración. Tanto es así que fijaros en lo que dice veis ahí como una inscripción, que dice lo siguiente: non es in toto santi orbes locus. No hay en el mundo un lugar más santo. Y esto, bueno, pues una preciosidad. Esta capilla está justamente está enfrente de San Juan de Letrán, delante de la Escala Santa, que suelen subir los peregrinos de rodillas. La Escala Santa, ¿verdad? Bueno, pues cuando uno termina de subir la Escala Santa, se encuentra con una ventana y una reja que da a esta capilla de los papas. Os voy a decir una cosa, por experiencia. Cuando vosotros veáis la Escala Santa, sed prudentes. Porque uno cuando la ve, dice, bueno, eso hay que subirlo de rodillas, bueno, pues no importa. Vale, pues venga, lo subimos.
Yo la he subido una vez y os confieso que es un auténtico martirio. Engaña, ¿eh? Por eso lo digo, que los atrevidos que realmente lo sepan, porque eso sí, una vez que ha empezado, no la puedes dejar. Tienes que hacer el rito completo. ¿Vale? Bueno. Y luego también del siglo XIII, ya este de Jacopo Torriti. ¿Sabéis que Jacopo Torriti, él, un pintor muy importante, ya él había estado trabajando en Asís, en la capilla alta de la Basílica de San Francisco? Por cierto, ¿vais a ir a Asís? Bueno, hay que ir a Asís. El ciclo de pintura que hay allí de Giotto. Bueno, entonces ahí estáis viendo, bueno, pues este que trabajó en Asís va a Roma y se le encarga que decore el ábside de Santa María la Mayor, con este precioso mosaico de Cristo coronando a la Virgen. Cristo, bueno, aparece, abajo está la dormición y la asunción de la Virgen, y arriba del todo está todo esto es mosaico, mosaicos de colores. Y bueno, está ahí Cristo, está con la Virgen en un mismo trono, no son dos tronos, están en el mismo, y eso quiere simbolizar que la Virgen tiene, o sea, goza y está íntimamente unida a su Hijo. Es la cristiana más grande que ha habido en la historia y que sigue siéndolo, la Virgen María. Y lo quiso expresar Jacopo Torriti de esta forma: ella está sentada en el mismo trono que su Hijo. Claro, una catequesis mariana en este ábside de Santa María la Mayor. Luego ya en el siglo XIV, Arnolfo di Cambio, famoso arquitecto de Florencia, que trabajó en la Catedral de Santa María de las Flores, él marcha a Roma y tiene, bueno, hace la famosa imagen de San Pedro que se encuentra en el Vaticano, al que acuden todos los peregrinos cuando llegan a San Pedro y le saludan. El pie que adelanta a San Pedro está totalmente gastado de tantas personas como han tocado ese pie, tantos peregrinos que han llegado venerando esta imagen de San Pedro. Pero es una imagen, como veis, que si... bueno, todas estas obras que estáis viendo aquí son de Arnolfo di Cambio, El ciborio de San Pablo Extramuro, que vais a ver también, veis que es gótico, porque él proviene de una tradición gótica. Pero en su faceta como escultor es prerrenacentista. O sea, estáis viendo ahí la figura de San Pedro, aunque todavía tiene cierta rigidez y eratismo que nos puede recordar un poquito a la fase medieval, pero el plegado que tiene en la vestimenta y todo eso está anunciando lógicamente el prerrenacimiento. Y que os voy a decir, en Santa María la Mayor, el nacimiento también autor, en obra de este autor, que es el nacimiento más antiguo del mundo. El portal de Belén más antiguo del siglo XIV. Está en Santa María la Mayor, ahí tenéis las imágenes. Luego el gran Giotto, que os he dicho. Para conocer a Giotto hay que ir a Asís, pero Roma lógicamente también tiene obras suyas y en las basílicas están. En San Juan de Letrán el famoso fresco del Jubileo, que es obra de Giotto. Y en San Pedro del Vaticano, en la logia que hay a la entrada, si os dais la vuelta, justamente enfrente de la puerta principal, está ese mosaico de la navecilla, que es también obra de Giotto. Y proviene, daros cuenta que es siglo XIV, proviene de la Basílica Constantiniana. Porque ya veremos que la que hay ahora de San Pedro no es la que hizo Constantino. Pero de lo poquito que ha quedado de la antigua Basílica de Constantino en la actual, es este mosaico de la navecilla de Giotto. Bien, en el año 1309, los papas, cautivos o prisioneros, podemos decir, de los reyes de Francia, se van a vivir, dejan Roma, se fueron. Los papas no vivieron siempre en Roma. En el siglo XIV se fueron a Francia, a Aviñón. Allí en Aviñón se conserva todavía el Palacio de los Papas, cuando vivieron allí. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, todo hay que decirlo. Roma tiene pues su pasado romano pagano. Va uno y ve el Coliseo, y ve el arco de Tito, y ve
todas las grandiosidades de la Roma antigua, pero hay que reconocer que hoy la gente va a Roma porque allí está el Papa. O sea, todo lo que hoy es la ciudad de Roma se le debe al Papa. Ese es el foco de atracción que hace que montones de personas, miles y miles de personas, vayan a Roma por la figura del Papa y lo que el papado ha dejado en Roma. Daros cuenta que los constructores de las basílicas, los papas; la Capilla Sixtina, los mecenas, los papas; las estancias de Rafael, los papas; las plazas públicas, que ahora os contaré una anécdota muy graciosa más adelante, las plazas públicas, los papas. Entonces, si el Papa se va de Roma, Roma hace así. Eso es lo que pasó. Como el Papa se fue a Aviñón, ¿qué pasó con Roma? Roma cayó en la más absoluta ruina. Fijaros lo que decía Petrarca al Papa. ¿Con qué ánimo duermes tú a orillas del Ródano, en Francia?, le decía al Papa, bajo los techos de doradas pinturas, mientras en Letrán, la madre de todas las iglesias, yace sin techo, expuesta a los vientos y a la lluvia. Nos está dando a entender que cuando los papas se fueron a Aviñón, Roma decayó. Las basílicas cayeron en la más absoluta ruina. Pero tenemos un papa que fue, lo tenéis aquí en Urbano V. Urbano V, cuando escuchaba estas cosas, pues el hombre le sintió remordimiento y fue a Roma. Pero claro, como vio Roma que estaba como estaba, tan en ruina, que aquello era un pasto donde, en fin, aquello no había por dónde cogerlo, pues el hombre dijo: mira, yo me voy otra vez para Aviñón, y ya está. A pesar de que Santa Brígida le dijo que como volviera se iba a morir. Y efectivamente, cuando volvió, murió a los 2 meses. Fijaros como para bromear con Santa Brígida. Entonces, estáis viendo ahí, bueno, pero este poquito que Urbano V estuvo en Roma, nos ha dejado una huella en San Juan de Letrán. El ciborio que está en el centro de la nave de San Juan de Letrán, que es gótico, de lo poquito gótico que hay en Roma, fue de la época del Papa Urbano V. Y fijaros, como él estaba en Francia, donde os he dicho que está el gótico, en Francia. Él vino a Roma y se trajo artistas franceses, y los artistas franceses dejaron este ciborio en San Juan de Letrán. Esto es un recuerdo de los papas de Aviñón en Roma. Bien, llegamos ahora a la gran época, la Roma renacentista. Bien, el cisma, la cautividad de Aviñón y posteriormente el cisma de Occidente, hizo que la Iglesia decía: mira, esto no se puede consentir, esto hay que arreglarlo ya, y el Papa tiene que estar en Roma. Y entonces se celebró un concilio, que era el concilio de Constanza, y allí eligieron como Papa a Martín V. Bueno, cuando fue elegido Papa Martín V, el primer propósito que tuvo el Papa Martín V era dejar en Aviñón y establecerse en Roma, que es la sede del Papa. Pero cuando llegó Martín V a Roma, pues el hombre se encontró lo que se había encontrado Urbano V. Roma estaba por los suelos. Y cuando llegó a San Juan de Letrán, pues se echó a llorar. Dice: esta es la catedral del Papa, esta es la catedral de Roma, todo en ruinas, aquí ha venido la gente, se han llevado las columnas, se han llevado, aquí han venido todos los rateros, se han llevado todo. Esta es la catedral del Papa, esta situación aquí tan deprimente. Pues mira, yo voy a hacer una cosa. Pues en vez de irme a Letrán, que era como estaban antes los papas, pues me voy a ir al Vaticano. Y entonces Martín V, el que volvió de la cautividad de Aviñón, fue el primer papa que se estableció en el Vaticano. ¿Cuál fue el motivo? Que es que Letrán estaba inhabitable.
Pero, no obstante, como Martín V no dejaba de reconocer que Letrán era la catedral de Roma, pues hizo un pequeño apaño. ¿Qué es lo que hizo? Que decoró la Basílica de San Juan de Letrán, el suelo, con mosaicos de estilo cosmatesco. Ya no auténticos, como los de Santa María la Mayor son auténticos de la época. Ya fijaros, es del siglo XV. Pero usando el estilo de los pavimentos cosmatescos. Y estáis viendo ahí todo el suelo de San Juan de Letrán, lo mandó construir este Papa, Martín V, con el emblema de su familia, porque él era Martín V Columna, y por eso aparece esa columna, la vais a ver en el suelo de San Juan de Letrán muchas veces la columna, y es por eso, porque el Papa que lo mandó construir este pavimento pues fue Martín V Columna. Luego también, en esta época, ya una vez que llegan allí los papas, bueno, pues empiezan un poquito a preocuparse y decir, bueno, pues vamos a decentar. Ya se ha puesto el suelo en San Juan de Letrán. Pues mira, en San Pedro del Vaticano también hace falta poner una buena puerta, porque la puerta que tiene es deprimente, y más ahora que es la basílica donde está viviendo el Papa. Entonces mandan construir esta puerta que estáis viendo aquí, de filarete, todo de relieves con la vida y las escenas de San Pedro. Es otro de los vestigios que quedan de la Basílica Constantiniana, porque todavía estaba la Basílica Constantiniana, de San Pedro. Acordaros, el mosaico de la navecilla y la puerta de filarete. Bueno, este es el techo de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Sabéis? El techo de Santa María la Mayor que estáis viendo ahí es de oro. ¿Cómo os quedáis? El techo, bueno, y la Basílica de Santa María la Mayor, bueno, vamos a decir aquí, la iglesia más grande es la iglesia mayor, ¿no? La iglesia mayor es una capillita, comparada con Santa María la Mayor. Es de unas dimensiones enormes. Bueno, pues todo el techo entero es de oro. Esto fue un regalo de los Reyes Católicos, con el primer oro que vino de América, porque Santa María la Mayor siempre ha estado muy vinculada a España. Acordaros que España es la tierra de María Santísima. Si esta es la Basílica de la Virgen en Roma, pues siempre estuvo asociado a Santa María la Mayor Roma. Tanto es así que, fijaros, el rey de España es canónigo de Santa María la Mayor. O sea, siempre todos los reyes españoles han tenido un sitio en el coro de Santa María la Mayor como canónigo. Yo no sé si nuestro actual Felipe VI ha tomado posesión o no, pero si no lo ha tomado, pues lo tendrá que hacer como lo han hecho todos sus predecesores. Bueno, y entonces, como veis, el techo es de oro y fue por mediación de los Reyes Católicos, y el Papa, cuando se construye este techo de oro, el Papa que estaba en Roma era Alejandro VI Borgia, valenciano, y él a la Basílica en Roma, que estaba tan unida a su país, pues él dijo, esta va a ser más que nadie, de oro. Y tenéis ahí ese techo, con el oro de América. Bien, bueno. Ahora llegamos al año 1503. En el año 1503 sube al trono de San Pedro el Papa Julio II, un hombre enérgico. Dicen que él tiró al Tíber las llaves de San Pedro y se quedó con la espada de San Pablo. Era un hombre, defendió los estados pontificios, guerrero. Bueno, ese es el Papa Julio II. Julio II, con este ímpetu y este carácter tan fuerte como tenía, fue el que se atrevió a destruir la Basílica Constantiniana de San Pedro. Aquí ya hemos llegado al momento. Lo mandó destruir.
Y entonces, ¿a quién se le encargó la construcción del nuevo San Pedro? Se lo encargó a Bramante. Bramante, un gran arquitecto, venía de Milán a Roma, había trabajado ya en Roma en el famoso templete de San Pietro in Montorio, que está en el Gianicolo. Mira, yo aquí os voy a ir diciendo una serie de cosas porque sé que en algún momento vais a tener momentos libres, estas cosas interesantes de ver. O sea, no os podéis venir de Roma sin ver el templete de Bramante en el Gianicolo. Bueno, porque es una pieza magistral del arte renacentista. Como el Papa vio el poderío que tenía Bramante, pues resulta que lo contrató y dice: tú vas a ser el arquitecto de las obras papales y tú vas a ser el que me va a construir el nuevo San Pedro. Destruyó San Pedro y creó una nueva iglesia, una nueva basílica, que en principio iba a tener planta de cruz griega, es decir, los 4 lados iguales, con una cúpula central. Pero cuando muere Bramante, pues resulta que únicamente se habían construido de aquel proyecto los 4 pilares que actualmente sostienen la cúpula central. Únicamente los 4 pilares. Muere Bramante. Bueno, aquí, mira, aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver que siempre los artistas y todo eso se han odiado, entre unos y otros, las envidias, las historias. Aquí, bueno, el Papa Julio II no únicamente llamó a Roma a Bramante, sino que llamó a Miguel Ángel. ¿Por qué? Mira, Miguel Ángel había estado unos años antes, había estado en Roma con 24 años, y hizo la Pietà que estáis viendo, que vais a ver en el Vaticano, que era para adornar el sepulcro de un cardenal. El Papa Julio II todavía era cardenal cuando esto ocurrió, pero él se murió de envidia cuando él dijo: este cardenal compañero mío lo han hecho, Miguel Ángel ha hecho este pedazo de piedad para el sepulcro, pero se tuvo que contar. Claro, cuando resulta que Julio II lo nombran papa, dice: a la mía. Y entonces manda a llamar a Miguel Ángel y dice: mira, Miguel Ángel, tú me vas a hacer un sepulcro más grande que el del cardenal que hiciste hace unos años. Y entonces me vas a hacer el sepulcro de Julio II, que está ahora en la iglesia de San Pietro in Vincoli. Bueno, esta fue la tortura de Miguel Ángel toda su vida. Porque yo no sé, cambió, me parece, 3 veces de proyecto. Se enfadaba con el Papa porque se llevaban como el perro y el gato los dos, porque eran 2 caracteres muy fuertes. Enseguida, cuando se peleaba, Miguel Ángel cogía y se iba para Florencia, dejaba al Papa plantado, el Papa lanzando excomuniones, como no vuelvas a Roma. Todas unas peleas enormes. Y ahí tenéis, bueno, ese tumba con el famoso Moisés de Miguel Ángel, que es la tumba, va a decorar la tumba de Julio, está decorando la tumba de Julio II, del Papa, pero que no tiene nada que ver con el proyecto original. Es lo que quedó con esas peleas, esas historias. Bueno, pues lo que quedó, la parte de arriba ya son de discípulos de Miguel Ángel, no es de él. Pero fíjate, cuando estaba haciendo esto, Bramante, que estaba construyendo la Basílica de San Pedro, Bramante empezó a cogerle envidia a Miguel Ángel. Y le dice al Papa, dice: mire usted, santidad, resulta, ¿para qué le está encargando a Miguel Ángel una tumba usted todavía vivo? Eso es tener más fallo, eso es pensar la muerte estando vivo. Deje el monumento esta fue una de las cosas de las interrupciones que tuvo el monumento. Déjalo, que no siga con el monumento. Mira, no está la capilla Sistina que hay, que en la bóveda está sin pintura. Pues dile que pinte la bóveda. Vasari, que escribe esta historia, dice que Miguel Ángel nunca se reconoció pintor, sino escultor. Era un reto. Tanto es así que le daba un poquito de largas al Papa, porque pensaba que iba a decaer su influencia. Dice: aquí ya todo el mundo me está admirando por mis esculturas, si ahora yo no soy buen pintor, mi prestigio decae. Pero al final, bueno, se encomendó al Espíritu Santo, tiró para adelante, y bueno, menos mal que no era pintor, porque vamos, si llega a ser pintor. Fijaros, la bóveda de la capilla Sistina,
y el frontal con la escena del juicio final. Bueno, esto no lo dice Vasari, sino lo digo yo, y yo me parece que algunos me daréis la razón. Al poco tiempo de haber pintado Miguel Ángel la Capilla Sixtina, se murió Bramante. No sabemos si realmente murió pero un berrenchín de luego, cuando él vio la Capilla Sixtina, dice, me caché en la mayor, le dije que pintara esto para desacreditarlo. Bueno, ahí tenéis. Bueno, cuando muere Bramante, pues sigue un poco pues el tema de varios arquitectos, Rafael, que quitó, dice, bueno, pues en vez de la cruz griega la vamos a adelantar, San Gallo, también otro arquitecto que hizo proyectos. Pero en definitiva, el que va a tomar ya el impulso final de la Basílica de San Pedro, porque estamos en 1547 y desde 1503 estamos ligados con la Basílica de San Pedro. Entonces llega ya el Papa Miguel Ángel y dice, mira Miguel Ángel, por lo que tú más quieras, termina ya la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel tenía 73 años ya, 73 años. Y él puso dos condiciones. Dice, mira, por amor al príncipe de los apóstoles y devoción, no voy a cobrar ni un duro. Pero segundo, quiero libertad de ejecución. El Papa le dio todas las prerrogativas y construyó. Entonces construyó, volviendo otra vez al proyecto de Bramante, su enemigo, volvió a la planta de cruz griega, levantó los muros y la cúpula. Pero la cúpula, cuando muere Miguel Ángel, la cúpula únicamente llegaba hasta el tambor. Cuando ya se estaba construyendo la cúpula, por eso hay mucha gente que dice, la cúpula de Miguel Ángel, no es cierto, la empieza Miguel Ángel, desde luego con diseños de Miguel Ángel, pero cuando muere Miguel Ángel únicamente estaba hasta la zona del tambor. Bien, muere Miguel Ángel y ahora el Papa Sixto V, pues adopta al arquitecto Domenico Fontana, va a ser el gran arquitecto del Papa Sixto V, y le va a encargar hacer una serie de obras en estas basílicas papales, en San Juan de Letrán. Hace todo el complejo que hoy vemos de San Juan de Letrán, la Escala Santa que veis al fondo, el gran palacio laterano que es sede del Vicariato de Roma, la fachada lateral que estáis viendo ahí de San Juan de Letrán con ese doble nivel, con dos arquerías, uno que es el pórtico y de arriba la logia de las bendiciones. Todo eso es obra de Domenico Fontana, por encargo del Papa Sixto V. El Papa Sixto V había muerto Miguel Ángel, estaba la cúpula hasta el tambor y dice, la cúpula hay que terminarla. ¿A quién se le encarga? Pues a Domenico Fontana, que era su arquitecto principal, pero ayudándole también Giacomo de la Porta. Son los que concluyen en la cúpula de San Pedro. Una cúpula que es una maravilla, una cúpula que nos engaña también, porque uno cuando la ve, fijaros, ¿sabe? La linterna es la claridad que veis arriba del todo de la cúpula, ¿veis? Eso se le llama en las cúpulas linterna. Bueno, pues uno lo ve desde abajo, como lo está viendo aquí, y dice, qué bonito, qué bien. Bueno, pues esa linterna tiene la altura de un edificio de 6 pisos. O sea, uno desde luego cuando entra en el Vaticano pierde las dimensiones. Pierde, porque uno se ve allí tan pequeño y ve todas aquellas grandiosidades y todo, es que pierde las dimensiones. Y te parece que es una cúpula como la cúpula de la Catedral de Cádiz y resulta que es un cupulón. Bueno. La cúpula se constituyó de esta manera porque tenía que servir de faro, pues a toda Roma, que todo el mundo viera y captara inmediatamente dónde está San Pedro enterrado. Esa es la función que tiene la cúpula de San Pedro, de servir de faro, de guía a los peregrinos. Otra obra también en Santa María la Mayor, otra capilla sixtina que desconoce la gente, porque la gente nada más que conoce la famosa capilla sixtina de los palacios apostólicos, pero esta de aquí en Santa María la Mayor fue también obra de Domenico Fontana. En fin, habría muchas cosas que decir aquí, pero es que no va a dar tiempo. Este Papa Clemente VIII, que le tocó vivir el jubileo del año 1600, pues quiso que el transepto de San Juan de Letrán se decorara con pinturas, como estáis viendo ahí, del Caballero de Arpino,
con una catequesis sobre la Iglesia, la resurrección de Cristo. Cristo transmite su poder a la Iglesia a través de los apóstoles que están pintados, y la Iglesia es reconocida por las autoridades con los grandes pinturas a modos de tapice que cuentan toda la historia del emperador Constantino, fundador de la Basílica de San Juan de Letrán. Nada más, nada más. El transepto de San Juan de Letrán te puede llevar un día entero. Por eso es lo que os quiero comentar, que no pensé que lo veía ver todo. Y os voy a decir también otra cosa, para que no sigáis... En fin. Yo soy un apasionante del arte. Bien, bien. Pues cuidado, porque Roma emborracha. Entonces ya llega un momento en que tú estás viendo y dices, ah, qué bonito, muy bien, me voy. Porque es tanto lo que hay que te emborracha. Entonces lo que digo, no pretender, esto es un consejo que os doy, no pretender verlo todo. Porque es que verlo todo, primero, que es imposible, y segundo, que podéis caer en el emborrachamiento. Sino escoger de verdad las cosas selectas, esto, y disfrutar en ese momento. Pero como lo queráis ver todo y todo corriendo, vamos a llegar, no podemos, venga, ya no veis nada, qué bonito. No veis nada, ¿vale? Bueno, la Roma barroca, 1605, año en que subió el Papa Pablo V Borghese. El Papa Pablo V Borghese, esto lo voy a pasar, verá que es que no me da tiempo. Mira, el Papa Pablo V Borghese, acordaros que Miguel Ángel se termina esto, y era una iglesia de cruz griega, pero realmente pues se quería que fuera de cruz latina, o sea que tuviera una nave central grande, porque tenía que acoger las grandes solemnidades del Papa y tenía que dar cabida a mucha gente. Entonces el Papa Pablo V Borghese le encarga a Domenico Fontana, a Carlo Maderno, le encarga la ampliación de la nave central de San Pedro. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? San Pedro ha ganado en espacio, pero ¿qué ha ocurrido? Que se ha perdido para siempre la visión cerca de la cúpula que tenía en el proyecto de Miguel Ángel. Como estáis viendo ahí en la foto, si tú te pones en la plaza de San Pedro, no ves la cúpula, porque al haber aumentado el edificio hacia adelante, ha tapado la cúpula. Ese fue el gran fallo en que la crítica artística le da al Papa Pablo V Borghese y a Carlo Maderno. Tenemos aquí a Urbano VIII. Urbano VIII no estaba de acuerdo con esa ampliación, pero él entonces era cardenal, el Papa era el anterior, Pablo V. Cuando él llega a Papa, pues dice, bueno, pues ya era demasiado tarde, ya estaba ampliado, y dice, bueno, pues esto lo tenemos que remediar de alguna manera, porque cuando tú entras, si esto lo importante es la tumba de San Pedro, pues tú tienes que ver al entrar dónde está San Pedro, porque si tú entras, bueno, ¿y dónde está? En medio de esta grandiosidad, ¿dónde está? Pues tiene que existir un indicador como la cúpula para la ciudad, otro indicador dentro de la basílica que nos diga dónde está exactamente la tumba de San Pedro, nada más entrar. Bueno, pues le encargo una obra magnífica a Bernini, que venía de Nápoles y fue protegido por este Papa. Nunca ha habido una relación más estrecha entre Papa y artista como fue Urbano VIII con Bernini. Y le va a encargar a Bernini el gran baldaquino. Un baldaquino impresionante, porque qué arte hay que tener, o sea, qué arte tenía este genio que era Bernini para lograr hacer este baldaquino que indica el lugar exacto donde está enterrado San Pedro, que a pesar de ser una mole, porque es enorme, gigante, se
se quitaron las vigas de bronce que había en la entrada del Panteón de Roma, se quitaron para construir este baldaquino. En Roma, porque el Papa era Urbano VIII Barberini. Y en Roma hay un dicho que dice, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Porque destruyeron las vigas del Panteón para construir este baldaquino. Pero como digo, a pesar de ser esa pesadez, es tan... O sea, tiene un movimiento, parece tan sutil, parece como que ese baldaquino vaya a andar por el centro de la Basílica de San Pedro y las bambalinas que cuelgan vayan, es como un templete procesional en movimiento. Eso es el arte barroco, el impresionar, un paso de palio dentro de San Pedro. Y eso pues únicamente lo consiguió pues Bernini. Porque vamos a ver después de Ferdinando Fuga en Santa María la Mayor, vemos que no le llega ni a los pies. Bueno, aquí estáis viendo parte de... El baldaquino de Bernini tuvo una repercusión muy grande en la Catedral de Foligno, como estáis viendo ahí, pues hay una réplica exacta del baldaquino del Vaticano. Bueno, el Papa también le encargó, Urbano VIII le encargó a Bernini que decorara pues los 4 pilares que sostienen la cúpula. Y tenéis ahí esa decoración con una serie de imágenes que no nos podemos detener. Bien, y le encargó, fijaros, esto también otra anécdota, le encargó a Bernini, porque claro, la Basílica de San Pedro, si os dais cuenta, es grandiosa, es fastuosa y todo eso, pero por fuera tiene muy poca gracia, porque es un cajón. Es un cajón, porque no tiene 2 torres, no tiene, sino es un cajón así, la cúpula detrás, ¿no? Entonces, claro, el Papa, pues, a Urbano VIII como que no le gustaba mucho, que decía que poca gracia tiene la fachada, que esto tiene que tener otra cosita, otro aire. Entonces le encargó a Bernini y dice, mira, construyeme a los lados, a los laterales 2 torres. Y entonces, pues nada, Bernini ya la había querido construir Carlo Maderno, pero no se atrevió. Carlo Maderno ya quiso construir las torres, pero no se atrevió. Y entonces se lo encarga Bernini. Bernini dice, aquí me voy a cubrir yo de gloria, verás tú, fíjate tú, el otro no ha podido, ahora aquí estoy yo, Bernini. Y empieza, pues, se construye la primera torre, pues en una fiesta en Roma, no os podéis imaginar, festeo, la torre de San Pedro, fuegos artificiales, Bernini, paseado por toda Roma, en aclamaciones en una carroza, la gente lo vitoreaba, Bernini, Bernini, total, que había hecho eso, bien. Al poco tiempo empieza a ceder los cimientos, empieza a aparecerle grietas a la Basílica de San Pedro y grietas en la cúpula. Hubo que destruir la torre, porque hoy no hay torre ahí. Aquí aparece 2 porque es el proyecto que tenía de que fueran 2, ¿no? Pero se llegó a construir una nada más porque, como digo, y se tuvo, bueno, Bernini cogió, fue una humillación, porque eso fue delante de todo el mundo, el arquitecto del Papa, entonces sabía fallar los cálculos, había metido la pata bastante bien, y resulta que tuvo que guardar hasta cama de la irritación tan grande que cogió Bernini. Pero resulta que, bueno, mientras pues el hombre, ¿verdad?, iba decorando en esos 4 pilares de la cúpula en el interior, ahí tenéis el famoso Longinos de Bernini, que está allí, con otros autores, entre ellos Francesco Mocchi con esta Verónica. Aquí os quiero contar una anécdota muy graciosa que expresa también un poquito estas rencillas que tenían los artistas entre ellos. Cuando se estaba haciendo la Verónica, ya había pasado este problema que os he dicho de San Pedro, de la cúpula, de todo eso. Y entonces resulta que, bueno, pues estaban allí, estaba Bernini, estaba Francesco Mocchi haciendo esto de la Verónica, y pasó por allí Bernini y se queda así mirando la Verónica, y dice, muy bien la Verónica, estupenda, que ve. Dice, pero mira, ¿no te parece que es demasiado escandalosa la Verónica? ¿No es muy escandalosa? Y Francesco Mocchi, imagínate la cara que pondría. Dice, ¿escandalosa de qué? Dice, pues yo qué sé, que lo de así como envuelta, así el lienzo como volando,
la túnica por el otro lado, o yo qué sé, que parece que hay viento. ¿De dónde viene el viento? Si estaba aquí dentro. Y le dice, de la grieta de la cúpula. Le dio donde más le dolía. ¿De dónde viene el viento? De la grieta de la cúpula. Bueno, bien, Urbano VIII, cuando muere, que fue el gran protector de Bernini, pues le encarga, lógicamente, él le construye este magnífico panteón en donde está enterrado el Papa Urbano VIII, en que se encuentra allí en San Pedro, y bueno, es también una alegoría del pontificado de este Papa. Estáis viendo ahí en la parte inferior en la caridad y la justicia, que eran virtudes propias de este Papa. Mire, yo no sé, yo me parece que lo vamos a tener que dejar. Yo qué sé, yo es que de verdad no quiero tampoco, porque es que ya llevamos más de una hora. Bueno, mira, vamos a ver. Esto lo que significa es, escúchame, esto lo que significa es que hay que ir más de esta broma. Ya está, y entonces vais ahora, yo creo que vais bastante ilustrado con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿eh? Y entonces, pues nada, pues aquí, bueno, os voy a poner, aunque sea para que veáis la foto, ¿no? San Juan de Letrán, que le encarga el Papa Inocencio X a Borromini, toda la decoración a Borromini. En San Pablo vuelve Bernini. Ah, porque... es que esto... Bueno, esto ya es lo último que cuento, ¿vale? Se acabó, ya lo último. Otra conferencia. Lo último. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El Papa Inocencio X, en el que tan maravillosamente pintó Velázquez, como estáis viendo ahí, troppo vero, verdaderamente real, muy real me ha pintado. Ahí estamos viendo la cara del Papa Inocencio X. Bueno, Inocencio X, por lo que ocurrió con lo de San Pedro, de las grietas y todo aquello que formó Bernini, pues realmente no confió en Bernini. Y entonces se fijó en otro arquitecto también importante que había, que es Borromini, el que estáis viendo ahí. Pues bien, a Borromini le encarga la decoración de San Juan de Letrán, en todas las paredes laterales, todo el programa iconográfico, todo eso es de Borromini. Pero curiosamente, en el año 1651, en la Basílica de San Pedro, las calles laterales de San Pedro no están decoradas por Borromini, sino por Bernini, y todavía es en vida del Papa Inocencio X. Y dice uno, bueno, ¿y cómo si el Papa desconfió de Bernini, como que ahora la traído a San Pedro para...? Bueno, pues aquí aparece un personaje. Yo muchas veces digo que si los guionistas y los directores de cine supieran la historia de muchos personajes de la Iglesia, pues tendrían para hacer un culebrón. Porque aquí aparece la figura, una figura muy importante en Roma, en esta época, durante el pontificado de Inocencio X, que es Olimpia Maidalchini, más conocida como la Pimpacha. Esta mujer era la cuñada del Papa, y era el Papa. Bueno, yo no os voy a contar a toda la historia de Olimpia Maidalchini, no lo voy a contar, pero es interesantísimo porque es una mujer, bueno, es para escribir, o sea, para hacer una película de Olimpia Maidalchini, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer, bueno, de entre muchas cosas que tenía, porque bueno, hay cosas que realmente es que te hace gracia, porque dices, bueno, es que esto es hasta surrealista, las cosas de esta mujer, ¿no? Pero de entre una de las cosas que ella tenía es que era muy ambiciosa. Era muy ambiciosa. Mira, únicamente os voy a decir, y esto es verdad, cuando se estaba muriendo el Papa Inocencio X en el Vaticano, en la cama, tenía debajo el Papa un montón de sacos de dinero. Y ella, cuando se estaba muriendo el cuñado, que era el Papa, ella se fue directamente, porque ella vivía, vosotros vais a ver el palacio de Olimpia Maidalchini en la Plaza Navona, que está el palacio Panfili, está allí, en Plaza Navona. Entonces ella salió del palacio y se fue para el Vaticano, donde estaba muriendo el cuñado,
y fue corriendo y se llevó todos los sacos, se los llevó para el palacio. Y ahora, cuando muere el Papa, pues claro, había dejado tan en total ruina las arcas del Vaticano, que ahora los cardenales no tenían dinero para hacer un funeral en condición al Papa. Y dice, claro, como todo el mundo sabía, porque dice, desafío Olimpia Madre Alquini, la cuñada que ha venido aquí. Entonces fueron allí al palacio, y le dijeron, mire usted, señora Olimpia, que y dice, uy, yo soy una pobre viuda, yo no tengo nada, no tengo. Y se la había llevado todo, ¿eh? Bueno, entonces, ella era muy ambiciosa. Y entonces, en la Plaza Navona está el Palacio Panfili. El Palacio Panfili era de la familia de este Papa. Él se crió allí, él vivió allí antes de ser Papa, él nació en ese palacio, él vivió allí y todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando él ya sube a Papa, pues dice, hombre, la plaza donde yo me he criado, que es la Plaza Navona, es la plaza donde se crió el Papa. Entonces esa plaza hay que adornarla. Y entonces presentaron un concurso para fuentes públicas, para que la gente adornara la fachada de su palacio, delante de toda la plaza, todo el tema. Y entonces, a concurso, y Bernini dice, mira, la única manera que tengo yo de conquistarme el favor del Papa es a través de su cuñada. Porque el Papa dice lo que dice su cuñada. Y entonces se fue allí y le presentó, que se conserva, le presentó Bernini una maqueta de lo que hoy es la fuente de los Cuatro Ríos, que está en el centro de la Plaza Navona, que fue construido por Bernini, pero anteriormente le presentó una maqueta de esa fuente, de plata, a Olimpia Maidalchini. La maqueta es para llevárselo uno al salón de tu casa, ¿me entiendes? Como es la maqueta aquella. Bueno, a esta se le hizo los dos chiribiri, que cuando vio aquello le dijo, mire usted, si su hermano el Papa me da a mí el premio para construir la fuente de los Cuatro Ríos en la Plaza Navona, esta fuente es suya. Efectivamente la construyó Bernini. En la fuente de la Plaza Navona la construyó Bernini. Y ya, como he prometido, de verdad, no quiero abusar más. Yo lo que os deseo es que... Lo siento. La Plaza de San Pedro es para dar una conferencia de 3 horas. Roma contemporánea, todo lo que haya de la época contemporánea. Bueno, ya por último, de verdad, ya esto sí os lo prometo que es lo último. Mira, San Pablo Extramuro con los tondos de los papas. Bueno, lo último, mira, lo último, ya esto de la Plaza San Pedro, por decir algo de la Plaza de San Pedro. La Plaza San Pedro fue de las últimas obras que construyó Bernini. Impresionante, todo lleno, tiene una simbología muy bonita, representa las llaves de San Pedro o el abrazo que da la Iglesia Madre a todos los peregrinos que llegan a Roma. Muy bonita la catequesis que tiene. Pero sobre todo tiene toda la parte de arriba, vais a ver todo con imágenes de los santos, y en la fachada arriba del todo está la imagen de Cristo Salvador. El Papa, nuestro queridísimo San Juan Pablo II, sabéis que creó la jornada, la JMJ, las Jornadas de la Juventud. Bueno, pues la que se tuvo lugar en Roma, pues sabéis que él hacía partícipe a los jóvenes, cosas, lo llevaba al estrado, le hacía preguntas, en fin, ¿no? Ya sabéis cómo era San Juan Pablo II. Y entonces sacó a un joven. Y este joven dijo, Santo Padre, le tengo que decir una cosa. Dime, la Plaza de San Pedro es preciosa, es una maravilla, pero está incompleta. Y el Papa San Juan Pablo II sí que está incompleta, que es lo que le falta, y dice, no hay en toda la plaza ni una imagen de la Virgen María. Y es verdad. Está todo lleno de santos, Jesucristo, de muchos santos, pero la Virgen no está. Y entonces, el Papa tan mariano como él era, pues cogiendo el consejo de ese joven, mandó que en la fachada que da de los palacios apostólicos a la Plaza de San Pedro se pusiera ese mosaico con su lema Totus Tuus, en todo tuyo, le decía el Papa a la Virgen,
y lógicamente, bueno, pues ya está completa. Ya está la Virgen María también en la plaza de San Pedro. Pues ya está. Ahora nuestro vicehermano mayor, don Francisco Vela. Hola, muy buenas noches. Ante todo, dar las gracias y la presencia al teniente de la alcaldesa del Santísimo Ayuntamiento de San Fernando, Juan Romero, miembros del equipo de Gobierno y Corporación, a todos ustedes y, como no, al padre David. Al padre David, pues darle las gracias por esta gran conferencia que nos ha ofrecido y que seguro nos servirá para todos aquellos que vamos a realizar el viaje a Roma la próxima semana. Nos servirá bastante para cuando lleguemos allí en vivo poder apreciar todo lo que él nos ha ofrecido sobre esta conferencia de las 4 basílicas mayores de Roma. Muchas gracias. Pues sí, ya eso se lo comentaremos al encargado. Eso para el próximo viaje. Que conste que se ha intentado, pero las ocupaciones del padre no lo han permitido. No, vamos a ver, es cierto, en justicia hay que decirlo, ¿no? Ellos me lo ofrecieron, ¿eh? Pero claro, el problema es que también es una fecha para nosotros los párrocos, es una fecha también complicada porque estamos empezando el curso, estamos un poquito levantando lo que es el curso en las parroquias, entonces claro que en esos momentos, por la fecha, ¿no? Que en ese momento también un párroco se ausente. En el padre Gonzalo va con vosotros también, bueno, porque él puede, ¿no? Él no es párroco en este sentido, ¿no? Entonces pues tiene más libertad, ¿no? O sea, nosotros los párrocos estamos muy atados. Vosotros tenéis que rezar por las vocaciones, para que haya muchos curas. Y entonces a la Oliva manden otro cura más. Y entonces el padre David se dedica... Bueno, le queremos hacer al padre David la entrega de este obsequio del libro de la hermandad, que va a editar la hermandad próximamente en una edición limitada, y el primer cosillo se lo va a llevar él. Muy buenas noches ya. Bueno, la verdad es que dentro de la programación del 250 aniversario tan amplia, tan extensa que ha preparado la hermandad, ¿no? Yo le hice un círculo al día de hoy por el conferenciante y por la temática. Tenía claro que, no ya desde el punto de vista, bueno, como hermano, como representante del ayuntamiento, participar todo lo que pudiera en todas las actividades de esta programación, sino también en lo personal tenía muchas ganas de escuchar, y además me la recomendó esta conferencia, ¿no? Por lo que transmite y por cómo lo transmite. En esta vida lo importante no es tener muchos conocimientos, tú te vas a Wikipedia hoy día y ya está todo, pero la pasión que le pone el padre David a Roma, una ciudad por otra parte maravillosa, mágica y realmente eterna, es lo que hace que, bueno, que nos enganche y nos hipnotice y nos tenga pues esta hora y cuarto y media y las 2 horas que hubiese estado, nos tenga aquí absolutamente encantados de escucharte, por lo que sabes, insisto, y por cómo transmites con tanta devoción a una ciudad que se merece, ¿no? Que los que no la conocéis, pues es un momento absolutamente único en vuestras vidas, la primera vez que se va a Roma, y los que habéis estado, pues bueno, pues una suerte, ¿no? Volver a una ciudad que tanto da cada vez que se la
que se la visita, ¿no? Y que al fin y al cabo pues, es la ciudad en la que reside el Papa del Vaticano. Así que bueno, envidia es lo que obtenemos los que nos quedamos aquí por unas ocupaciones o por otras, y que tengáis muy buen viaje, que esa peregrinación os sirva en lo intelectual, pero también en lo personal, y que vengáis pues con fe y fuerzas renovadas para seguir afrontando este 250 aniversario tan maravilloso que bueno, aquí os estamos esperando los cañas ya que nos quedamos aquí. Así que, lo dicho, muy buen viaje y muchas gracias. Llevamos casi un año de actos. El día 11 de noviembre tendremos el encuentro de grupos jóvenes de San Fernando. El día 17 de noviembre el Requiem de la Hermandad. Y el día 25 de noviembre la inauguración del Economato Solidario. Yo mis últimas palabras quería que fueran para el Padre David, voy a ser muy breve porque creo que es de justicia. Yo esto lo asemejo a las grandes películas, a las buenas películas, ¿no? Una buena película no la ves una vez, la ves muchas veces y contra más la ves, más te gusta. Yo ya esta conferencia tuve el placer y la oportunidad de escucharla y aunque había sido en versión corta, hay que decir que siempre le sacas algo positivo a lo que escuchas y de la manera como dice Fran, de la manera en que lo dice, ¿no? Con lo cual estamos eternamente agradecidos porque haya estado aquí hoy con nosotros y no solamente agradecidos, sino que como nos ha ofrecido la versión corta ya le vamos a emplazar para otra nueva ocasión a que nos dé la corta.